Es Blue, más que radio. 7 de la mañana, 8 minutos, sobre la decisión del gobierno de aumentar los precios de combustibles. Subió duro más de 20% el precio del diésel y 8 pesos el valor del galón de gasolina desde este fin de semana en Colombia. Señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, buenos días. Néstor, buenos días para ti y para todos los oyentes. Ministro, ¿cómo es el cronograma de aumentos de combustibles de aquí en adelante? ¿Cómo queda la idea del gobierno? ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, como ustedes conocen, este es un tema de responsabilidad fiscal, una necesidad que tiene el país de ir garantizando que desmontemos estos subsidios. Por el momento, lo único que se ha anunciado por parte del Ministerio de Hacienda, que hemos trabajado con ellos, es este valor de 1.904 pesos que entró en vigencia este 31 de agosto, y de acuerdo a la operación, el funcionamiento y cómo avancemos hacia adelante, en el 2025 podría presentarse otro, pero dependerá también de los análisis y de la decisión que en su momento nos dé el Ministerio de Hacienda. Pero, ministro, es decir, el anuncio, la idea de que son 3 incrementos cada uno de 2.000 pesos, ¿no está todavía ultimada? ¿Esa es apenas un borrador? Pues es lo que nos ha señalado el Ministerio de Hacienda, pero yo supongo estamos sujetos también a que evaluemos cómo va avanzando todo el tema de la aplicación de la medida, del avance también de las otras medidas como son el Fondo de Estabilización de Precios, pero también el Fondo de Ascenso Tecnológico que existe para darle soluciones al gremio transportador. ¿El siguiente incremento sería cuándo, ministro? En el 2025, pero Hacienda no nos ha señalado pues una fecha en específico. Tendremos que seguirlo trabajando con ellos. Ministro, ¿y cuál es la explicación por la que subió, para ponerlo en términos redondos, es 1.904 pesos, digo casi 2.000 pesos? ¿Por qué la cifra? ¿Por qué en este momento, ministro? Bueno, para que el país lo recuerde, creo que ya lo conocemos, estamos subsidiando en el momento cerca del 50% del diésel en el país. Eso ha llevado a que tengamos un costo enorme en las finanzas del Estado, cerca de 115 billones de pesos que se estaban pagando por cuenta de ese subsidio al combustible, y debido a lo que ocurrió en la pandemia, incluso vamos a completar casi 5 años en los cuales no se habían hecho ajustes, y esto está significando pues un hueco fiscal para el país, y pues por supuesto que se puedan llevar recursos a otros segmentos, a otras necesidades del Estado, de los ciudadanos, pues tiene un impacto enorme este valor. Y lo que hemos hecho durante este año ha sido primero la estabilización de los precios de la gasolina, y esta era una medida necesaria. Se ha conversado con los transportadores, cerca de 13 mesas que se adelantaron. El gremio de los transportadores sabe que también es necesario. En varios momentos estuvieron a punto de llegarse a algunos acuerdos, pero en este caso, en este momento ya es necesario, porque solo este incremento para finalizar el año significa 1.6 billones. Estamos hablando de 400.000 millones por mes que estaban liberándose para poder garantizar que el Estado use recursos en otros segmentos. Así que es un tema de responsabilidad necesario y que implicará pues otras decisiones también para ayudar especialmente al gremio transportador a que sea competitivo, incluso que haga transición energética, como también estamos trabajando. Sí. Ministro, el presidente defiende este incremento en el diésel de 1.904 pesos por galón el sábado en sus redes sociales, diciendo que esta deuda, la que usted nos habla de cerca de 115 billones de pesos, afecta a los más pobres, que dejan de tener, según dice él, recursos presupuestales para calmar el hambre y educarse. Quisiera preguntarle cuál es el impacto estimado que tiene el gobierno del aumento del diésel en los precios de los productos básicos de la canasta familiar, que ha sido siempre una de las expresiones y uno de los argumentos de los transportadores para oponerse a ese incremento. Sí, de acuerdo a los cálculos que nos ha entregado el Ministerio de Hacienda, el impacto es sobre la inflación, que sería la vía por la cual se podrían presentar impactos en los alimentos y en otros segmentos, es de 0.3%, es decir que no es un impacto grande realmente en las finanzas del Estado y especialmente la inflación, y creemos que con otras medidas que se han venido adoptando de responsabilidad fiscal, del comportamiento que se ha dado incluso frente al salario mínimo
y el mejoramiento de las finanzas del país, pues es una medida que fiscalmente, económicamente, en todos los indicadores del Estado podemos manejar y que significará, por supuesto, pues hacer un seguimiento y tomar medidas también en otros componentes para garantizar, en el caso de los alimentos, mejorar los insumos, mejorar la productividad y así garantizar que no tengamos impactos. Es decir, esto es lo que es fiscal, económicamente responsable, si le entiendo bien. Así es la responsabilidad que se debe asumir desde el Estado para garantizar, sanear las finanzas del Estado de estas deudas que han quedado. Ministro, y si esto es lo responsable desde el punto de vista fiscal económico, ¿por qué ustedes, la izquierda, protestaba en el gobierno anterior cuando la gasolina subía no 2.000, sino 200 pesos? Bueno, yo no tengo referencia de eso, al menos yo no lo he hecho, no lo hacía, pero pues son las discusiones y los debates, también los momentos en los que estamos. Hoy afrontamos también una discusión de superación de los combustibles fósiles y mantener también la dependencia con los combustibles fósiles a través del subsidio, pues también es incoherente. No, pero le digo, usted hace parte del gobierno, ministro, no sé si usted en particular, pero era una promesa de campaña que no iban a hacer lo que está haciendo, y fue una actitud política en el gobierno anterior de sacar la gente a la calle porque se iba a encarecer el costo de vida, porque la gasolina subía, ojo, 200 pesos, no 2.000 como hoy. Ustedes, quiero decirle, políticamente, ¿cuál es la coherencia de haber literalmente prendido este país por aumentos de 200 pesos y llegan al gobierno y le suben 2.000? Eso, digamos, ¿cuál es la explicación que ustedes manejan adentro? No, yo no tengo referencia a ese incremento. Creo que el gobierno anterior, al contrario, la decisión que tomó fue congelar y pasar la pelota hacia adelante. Le muestro los videos de Bolívar y demás protestando y sacando gente a la calle por eso. Sí, pero yo creo que el gobierno anterior se la jugó fue por lo contrario, y es precisamente lo que estamos viviendo, y fue en este y otros escenarios, fue congelar y mandar la pelota hacia adelante para que los siguientes gobiernos resolvieran. Ahora, en términos de nuestra posición política, precisamente lo que estamos impulsando es la transición energética, y para superar la dependencia que tenemos con combustibles fósiles, por supuesto que lo primero que hay que discutir es la superación de los subsidios, que es incoherente en términos de lo que estamos buscando hacer. Deberíamos estar subsidiando otros mecanismos de sustitución de combustibles, ayudar a que se desarrolle el hidrógeno, que se desarrolle el hidrógeno verde, que se desarrollen otros potenciales energéticos, precisamente en nuestra posición política de avanzar en la transición energética justa. Ministro, le voy a hacer 3 preguntas en una sobre lo mismo. Ahora que sube casi 2.000 pesos el galón del diésel, unilateralmente los transportadores pueden hacer incrementos en, por ejemplo, los fletes. Ahí va la primera pregunta. Pasajes intermunicipales, la segunda pregunta. Y nos mencionaban transportadores la semana pasada, cuando hicieron su primera protesta, que esto también debería presionar al alza los precios de las tarifas de los buses escolares. ¿Ellos pueden ya hoy empezar a subir sus precios o esto es regulado por el gobierno nacional? En diferentes niveles, a través del Ministerio de Transporte, se debe verificar todo el procedimiento y las condiciones para los fletes. En términos del transporte intermunicipal o el transporte en las ciudades, pues también hay una regulación y hay unas autoridades que deben verificar el cumplimiento de unos requisitos para cualquier tipo de variación. Como les señalaba, el impacto en la inflación es de 0.3%, así que creemos que en términos de los incrementos que se pueden producir en otros segmentos no es algo considerable, no debería ser algo que impacte negativamente, y que por supuesto en conjunto con las demás autoridades, en este caso pues especialmente el Ministerio de Transporte, se estará haciendo toda la vigilancia para que no tengamos ese tipo de fenómenos en el que se le trasladen por otra vía costos a los usuarios. Ministro, ¿no han pensado subir los fletes como consecuencia del aumento en el precio del diésel? No, hasta el momento no, y de hecho si uno hace una revisión con los precios de combustibles diésel específicamente congelados, hubo incrementos en el pasado de fletes, así que eso será parte de lo que el Ministerio de Transporte tendrá que revisar ahora con la medida, pero que ya con la ministra de Transporte hemos venido conversando y que no tendrá que tener un mayor impacto. Pero no tienen razón, Paula, discúlpeme, le insisto al ministro. Los camioneros, cuando dicen nos suben el diésel 20% y nos dejan el flete a lo mismo.
Sí, pues como le señalo, es parte de lo que el Ministerio de Transporte regula. Ellos tendrán que verificar cuándo fue la última modificación de la tabla de fletes. Es parte de lo que se discutió en su momento en las mesas de trabajo, cómo garantizamos que sean competitivos los transportadores, cómo se mejoran sus costos con esta medida, y lo que yo les puedo señalar es que el Ministerio de Transporte está trabajando en ello y que incluso en las mesas de trabajo se estuvo discutiendo con el gremio de los transportadores. Pero, ministro, si mantienen constante el valor del flete y si le suben 20% al combustible, que es uno de los principales costos que tiene este sector, eso vamos para un paro, pues no sé si indefinido o qué, pero ya hay algunas manifestaciones en Santander. ¿Usted no cree que si no dejan que se muevan los fletes, esto podría agudizar las tensiones con el sector transportador? Claro, hay que revisar los componentes de las finanzas, de la operación, del cierre financiero de cada una de las operaciones del gremio transportador, y como les señalo, eso fue parte de lo que se estuvo revisando en varias mesas de trabajo. Hay algunas propuestas sobre la mesa y por supuesto el Ministerio de Transporte está trabajando en ello. Claro, es que los fletes le corresponde a Transporte y el subsidio al Ministerio de Hacienda, pero quiero preguntarle por algo que sí toca su cartera. ¿Qué porcentaje, ministro, del diésel que se produce y comercializa en el país se va para transporte de carga? ¿Cuánto en maquinaria pesada? ¿Cuánto en buses y en sistemas de transporte masivo? Pues realmente nosotros, con la capacidad que tenemos en las refinerías, tenemos abastecimiento en el 100% de nuestra matriz interna. Del precio de los combustibles y de lo que se distribuye, cerca del 60% va especialmente a carga, el resto va como en usos industriales. El diésel tiene especialmente esa cualidad, así que con esta medida y precisamente por los impactos que tiene para el productor, que en este caso es Ecopetrol, pues es precisamente vía esta medida que esperamos mejorar las finanzas del Estado por el impacto que tiene. Son casi 400.000 millones mensuales que se deben asignar para cubrir con este subsidio de los combustibles. Ministro, ¿la gasolina no había llegado ya al techo? ¿No habían anunciado desde el gobierno que ya la gasolina no subía más en Colombia? Sí, lo que se anunció es ya se estabilizó y ahora los balances que se hacen, como en este caso son 8 pesos, a veces puede ser 8 pesos por encima, por abajo, y ya se comporta de acuerdo a los precios internacionales, así que ya está estabilizado. Ok. La última pregunta es el ministro de Minas, Andrés Camacho, esta mañana en Blue Radio. Víctor. Ministro, es que el presidente Petro, pues justificando este incremento durante el fin de semana, puso un trino un poco largo. Le voy a leer una partecita a ver si usted me ayuda a explicarla para nosotros entenderla. Dice: una atención muy especial al pequeño camionero independiente que debe ser protegido, como se hizo con los taxistas y la elevación del precio de la gasolina. Ahí, pues ese es el parrafito, y yo ayer me subí en un taxi y el señor taxista me dijo: mentira, a nosotros nunca nos han compensado eso que nos prometieron. No sé, ministro, si usted tenga otra información, finalmente si se les dio ese subsidio a los taxistas, o qué fue lo que quiso decir aquí el presidente con esta frase. Sí, es parte de un trato diferencial de proteger al pequeño camionero que tiene unas condiciones particulares, distintas, y así como ocurrió en el tema del taxi, donde se desarrolló un programa que está en cabeza del DPS para compensar y darle algún margen que le permita a las operaciones y una mejor capacidad, incluso adquisitiva, a los taxistas en este caso. La idea es a los pequeños camioneros, le llamamos nosotros también la economía popular alrededor del camión, tenga unas mejores condiciones. Ahí se han venido trabajando unos modelos similares a lo que ha pasado con los taxistas. Ahora, el número de taxistas que están... ¿A los ¿sí? taxistas hoy le están pagando alguna clase de bono, de subsidio? Sí, hay un programa en desarrollo con el DPS para compensar a los taxistas. Ahí se hizo en su momento con varias agremiaciones de los pequeños taxistas el diseño, el modelamiento de ese programa que está en cabeza del DPS. ¿Lo están pagando? Porque yo no, le confieso, yo pensé que eso todavía no lo habían ejecutado. Sí, no tengo las cifras de cuánto vaya en ejecución, pero está diseñado y está a cargo del DPS ese programa para los taxistas y compensar de esa manera. Incluso otras medidas que estamos adoptando para el mejoramiento de las finanzas del país, las decisiones, por ejemplo, en términos del salario mínimo, todas esas medidas ayudan a que se vaya compensando de cierta manera y que sobre todo estos
pequeños transportadores no tengan una Y afectación. la idea con los camioneros importante. sería hacer un programa como los taxistas. Si es camionero pequeño, si no hace parte de un grupo de camiones grande, ¿a ese se le da una tarifa diferencial con el diésel? Un tratamiento diferencial, y ahí, como en el caso de los taxistas, pues diseñar el programa para garantizar que tengan algún mecanismo de compensación y mejorar, garantizar que tengan unas condiciones de operación, pero también unas condiciones de vida dignas y que les permita mantener sus condiciones y el ingreso para sus familias. Me dicen aquí algunos taxistas, 1, 2, 3, 4 taxistas que ellos no han recibido, que son pequeños y que no han recibido ningún subsidio. ¿Qué deben hacer los taxistas si es que ya están entregando ese bono o ese subsidio, ministro? A través del DPS existe el programa. Yo voy a consultar exactamente en qué fase se encuentra el programa, pero está diseñado y es parte de la respuesta, de la solución, y es, como lo señala el presidente, un tratamiento diferencial, especialmente con el taxista pequeño que tiene únicamente su taxi, que no es una gran flota de taxis. Igual en el tema de los camioneros, pues aquellos que dependen únicamente de la operación de su camión, pues es parte de la medida diferencial para atender a estos camioneros. Lo puedo comprometer aquí en público, ministro, me da pena, y usted me da el dato si el programa se está desarrollando y cuántos taxistas están recibiendo ese pago. Claro que sí. Vale, quedaré atento porque el presidente Petro lo compara y algo estaría así en ejecución para los camioneros. Es el ministro de Minas, Andrés Camacho, Sí. esta mañana en Blue Radio. Sí, antes de despedirlo, Señor. ministro, una pregunta sobre una advertencia que lanza esta madrugada la Contraloría, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez, frente a la posibilidad de que 10 millones de colombianos en la costa Caribe, en Nariño, en Chocó, en Vichada, puedan quedar sin luz porque el gobierno no les ha girado subsidios a las empresas prestadoras de servicios públicos. ¿Eso en qué va? ¿Eso ya se pagó o está en proceso de pagarse esa plata? Sí, está en proceso de pago. Nosotros hemos liquidado desde el Ministerio de Minas y Energía todos estos valores, y por supuesto eso tiene que ver con la discusión anterior, porque precisamente de dónde se deben sacar los recursos y qué subsidiar es una de las decisiones del Estado, y en este caso en términos de la energía eléctrica, de lo que esto puede significar para los usuarios y usuarias, pues precisamente hace parte de la responsabilidad fiscal para tener los recursos necesarios y orientarlos a los segmentos que se requieren. Así que, Ministro, ¿usted vio el comunicado esta mañana del Contralor? Sí, claro, ya lo leí. Sí, porque él dice que no han pagado la opción tarifaria a las empresas que distribuyen la energía y que es la manera de bajar las tarifas de luz. Sí, nosotros ya hemos girado cerca de 700.000 millones. Vamos a llegar seguramente en las próximas semanas al billón, y la ley de opción tarifaria ya está lista para ser presentada en el Congreso. Ahí lo que nosotros hicimos fue, a través de Findeter, que es la banca pública, hacer llegar estos recursos, y ahora con esta ley que presentaremos al Congreso, la idea es que el Ministerio de Hacienda con Findeter pueda definir cómo se hace ese mecanismo para asumir esta deuda, y es parte de lo que en las finanzas del Estado tenemos que ir priorizando, dónde podemos subsidiar, cuáles son las deudas que tienen el mayor impacto para los ciudadanos, para los usuarios, y precisamente esto es parte de lo que estamos haciendo en el marco de esa responsabilidad fiscal. Al final usted tiene razón, todo esto termina siendo un tema de plata y de caja, el tema de tarifas de energía y el tema de tarifas de combustibles. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana, feliz día. Néstor, muchas gracias y feliz día para todas. Chao, gracias. El ministro, el muy amable ministro de Minas, Andrés Camacho, esta mañana.